Quémame suavemente, interludió, el calor más la luz del sol equivale a almohadas suaves. ¿Almohada? Error. No cuadra. Fallo crítico del sistema. Migraña inminente. ¡Ay! Naruto abrió un ojo con un terrible dolor de cabeza y resaca, lo que decía mucho de la cantidad de alcohol que había consumido la noche anterior. Cerró el ojo, gimió una vez y hundió la cara en la primera almohada que pudo encontrar. Una extraña sensación de ingravidez lo envolvió mientras se hundía más en la cama. Esa almohada realmente era bastante cómoda, pero no le prestó atención. Cálido. Suave. Caliente. Pero sin ganas de moverse. Así que no lo hizo. No, señor. Los recuerdos tardaban en volver, pero lo hicieron. Recordó el festival de Sapceruz, bailando con todos los que podía. Y la bebida. Por el sabio, la bebida. Nunca había bebido tanto en una noche. No creía que volviera a hacerlo, no después de un dolor de cabeza como este. Kurama estaba inconsciente en la foca. A todos los efectos, estaba muerto para el mundo. ¿Podría una bestia con cola tener resaca si su anfitrión bebía más de lo debido? De una forma u otra, lo había sabido bastante pronto. Pero no ahora. Ahora era el momento de dormir. Enterró la cabeza en la almohada, deleitándose con su suavidad mientras el resto de la noche anterior lo alcanzaba. Sus clones de sombras debían haber estado ocupados, porque recordó múltiples versiones contradictorias de las festividades de la noche anterior. Cantando y con Naida, haciendo girar a la pequeña diosa una y otra vez. Un número incómodo y vacilante con Deia con la cara roja. Balanceándose suavemente con un Nilou sonriente. Bailando un vals lento con Lisa. Un baile animado con Shene. Los recuerdos seguían y seguían. Había bebido y bailado con tanta gente que apenas podía recordarlos a todos. ¿Había alguien más, no? Una chica de azul. ¿Cómo se llamaba de nuevo? Furina. Cierto, cierto. Esa chica excéntrica. Ahora lo recordaba. Ella había dicho que era una archón, pero no lo era. Él la había complacido y le había concedido un baile, seguido de 2, 3, 4, pero aún así ella había pedido más. Y allí, al final de todo, como un pensamiento medio olvidado, un sueño lejano, un recuerdo húmedo que se desvanece con el amanecer, recordó a alguien más. Alguien que se parecía a Naida, pero que no era Naida. Más alta, mayor, riendo mientras se ponía de pie sobre sus pies y dejaba que la hiciera girar. Gracias por la hermosa noche. Me has hecho muy feliz. Cuida esa ramita por mí, ¿quieres? Incluso su rostro se había convertido en algo así como un recuerdo borroso, que desapareció cuando él intentó aferrarlo. Sus dedos se apretaron contra la almohada en un raro momento de exasperación. Una voz de mujer gimió en su oído derecho. Travieso, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Para su crédito, Naruto se quedó paralizado, pero solo por un momento. Lisa y Beidou no lo habían acostumbrado exactamente a despertarse con una mujer en su cama, pero al menos tenía cierta tolerancia a sorpresas como estas en su mayor parte. Está bien, cálmate. Le susurró a su corazón palpitante. Esto no es nada que no hayas experimentado antes. Abriremos los ojos en 3. 1, 2, 3. Los ojos azules se abrieron y, tardíamente, se dio cuenta de que no había estado usando una almohada en absoluto. Más bien, su cabeza estaba acurrucada entre los pechos de alguien. La dueña de ese generoso pecho se aferraba a él con fuerza mientras dormía, prácticamente acurrucada a su alrededor en busca de calor. Casi como si estuviera agarrándolo, o tratando de aplastarlo. No estaba seguro de cuál prefería. Sin previo aviso, ella se acurrucó más cerca, cambió su agarre y comenzó a abrazarlo con la cuchara. Su curva se aferró a la suya. ¿Y qué curvas eran? Sí, no Furina. Definitivamente no Furina. Furina no fue construida así en absoluto. Tardíamente se dio cuenta de que había otro problema. No tenía ni la menor idea de quién era. No podía verle la cara. Ella estaba enterrando su rostro en su hombro mientras lo abrazaba como una especie de oso de peluche gigante. Sus pechos llenos se presionaban contra su pecho, mientras una de sus piernas se entrelazaba con la de él, acercándolo aún más, y él se estremeció un poco a pesar de sí mismo. El cabello ceniciento con reflejos negros le hizo cosquillas en la mejilla. Eso no le molestó. Lo que le molestó fue el hecho de que se despertó con un extraño en su cama. Quería saber quién era ella, maldita sea. Preferiblemente sin hacer el ridículo. Buenos días. Intentó valientemente. Su compañera de cama se movió un poco ante eso y hundió la cabeza en su pecho. Demasiado temprano, él le dio unas palmaditas torpes en la espalda.
En realidad no lo es, ¿sabes? Ha salido el sol, la mujer, que aún no tenía nombre, murmuró una sarta de tonterías que sonaban vagamente como una maldición y se estiró contra él, bostezando tiernamente. Al hacerlo, finalmente levantó la cabeza para mirarlo. Sus ojos se abrieron con gracia perezosa y revelaron pupilas negras con vívidos ojos rojos atravesándolos. Algo en la visión de su mirada le provocó un escalofrío, y no uno de miedo. Su mente se apagó de todos modos. Oh, mierda, ella lo miró fijamente durante un largo momento, con los ojos entrecerrados por el sueño, sin comprenderlo del todo al principio, hasta que finalmente lo hizo. Un destello de confusión ardiente pasó por su mirada deslumbrante, seguido de comprensión, luego vergüenza. Una miríada de otras emociones volvieron a la vida en ella y él sintió todas y cada una de ellas antes de que ella las reprimiera, una por una. Bueno, murmuró con una voz baja y ronca que le hizo hervir la sangre. Esto es inesperado. Naruto la miró a los ojos de forma uniforme, sin querer dar el primer paso por miedo a asustarla. ¿Me lo estás diciendo? Frunció el ceño mientras intentaba, sin éxito, recordar cómo habían terminado en la cama juntos. ¿Cuándo? No lo sé, dijo encogiéndose de hombros. No me acuerdo. Debió ser anoche. Se llevó una mano a la frente. ¿Estábamos borrachos? Él inclinó la cabeza. Eso parece obvio, curiosamente, eso pareció molestarla. Debe haber otra razón. ¿Tenía que haberlo? Tu suposición es tan buena como la mía. Vine aquí buscando algo. No eras tú. Y sin embargo aquí estamos. Naruto se encogió de hombros otra vez y se recostó contra la cama. Ahora que había quedado claro que ella no lo atacaría por algo que ambos habían iniciado, no estaba demasiado preocupado. La verdad sea dicha, no tenía ningún recuerdo auténtico de esa mujer la noche anterior, ninguno en absoluto, pero, por otra parte, había estado terriblemente borracho y todo había sido un borrón y desorientado al final del festival. Lo mismo para ella, a juzgar por la expresión de su rostro. Claramente, estaba tan sorprendida como él. Medio esperaba que ese espectro inquietante de dama se fuera furiosa. Razón por la cual fue una sorpresa, una gran sorpresa, en verdad. Cuando la misteriosa mujer se acercó y lo besó. Lentamente, con suavidad, con dulzura, sus labios se posaron sobre los suyos mientras ella acercaba su cuerpo a su regazo y apoyaba allí sus caderas con intención. A pesar de su mejor criterio, él se encontró respondiendo de la misma manera. Sus brazos se movieron para rodear su cintura, sosteniendo sus caderas hasta que ella se dignó a apartarse, llevándose consigo su aliento. «¡Bu!», logró decir con poca elocuencia mientras el extraño se apartaba. Murmuró después de una pausa. Satisfactorio. Puedo entender por qué me molesté en acostarme contigo. Naruto balbuceó, todavía sin saber qué hacer. Mire, señorita, no sé quién es usted, pero, sus labios encontraron los de él nuevamente, su boca amortiguó su protesta inicial hasta que él le mordió el labio lo suficientemente fuerte como para arrancarle un grito de sorpresa. Ella se apartó, ligeramente divertida por el dolor que le había causado. Veo que hay algo de lucha en ti, bien. No me aburras. Disfruto de una pareja con algo de fuego. Entonces me amarás, no es la mejor frase, pero quería decir la última palabra. La misteriosa mujer inclinó la cabeza de nuevo, observándolo. Ya veremos. Esta vez, cuando se acercó a él, él estaba listo para ella. Ella arrastró sus labios sobre los de él, enredando su lengua con la suya. Sorprendido, pero no dispuesto a dejar que ella hiciera lo que quisiera con él, la agarró por las muñecas y se dio la vuelta, sujetándola momentáneamente debajo de él. Ella respondió derribándolo a él, sujetándolo de nuevo a la cama, dejándolos en la misma posición que antes. Sonriendo levemente, plantó una palma sobre su pecho y con la otra, tomó su mano derecha y la guió hacia arriba por sus senos. Desde allí, ella golpeó sus caderas contra las de él con intención y plantó sus piernas a ambos lados de él, montándolo simultáneamente y sujetándolo en su lugar. Demuéstrame lo que vales, lo miró fijamente y sus palabras eran tanto una exigencia como una orden. Recuérdame por qué me acosté contigo en primer lugar. Pequeño descarado, bien. Dos podrían jugar a ese juego. Ten cuidado con lo que deseas. Lo que siguió fue un frenesí enloquecido de hacer el amor. La mano libre de él encontró su costado mientras ella lo apresuraba, arqueando el cuello hacia atrás. Él le dio una serie de besos ardientes en el cuello y sintió que su gnosis se encendía mientras lo hacía. Si ella lo notó, no pareció importarle mucho. Se violaron el uno al otro como un par de animales salvajes, tal era su desenfreno temerario.
Una vez que se hubieron divertido, se quedaron exhaustos y saciados, pero solo por un tiempo. Su misteriosa amante se levantó de repente y caminó por la habitación, recuperando su atuendo, y cuando ella se inclinó, por un único y espectacular momento, él quedó impresionado por su inquietante belleza. Extrañas marcas se alineaban en su pálida piel, enroscándose por su torso casi como ceniza. Incluso sus dedos estaban afectados en algunos lugares. Casi como si se hubiera quemado, pero no, eso no era del todo correcto, era casi como si estuviera maldita o algo así. Seguramente no, ¿verdad? Peruere, dijo de repente, como si eso lo explicara todo. Naruto la miró de reojo. ¿Perdón? Tengo muchos nombres, lo miró por encima del hombro. Arlecchino es uno de ellos. Pero puedes llamarme Peruere. ¿Eso te suena familiar? Si realmente no sabes quién soy, entonces quizás sea mejor que sigas siendo ignorante por el momento. Se vistió lentamente, tomándose su tiempo para ponerse cada prenda. En cualquier caso, no logré encontrar lo que vine a buscar a Sumeru, así que supongo que un premio de consolación servirá. Ella le besó la mejilla y se alejó, balanceando las caderas. Y así diciendo, desapareció en una ráfaga de llamas. Te veré pronto, Anemo Archon. Un paseo muy entusiasta. Naida notó algo. Naruto sabía que lo hacía, aunque solo fuera porque ella no dejaba de mirarlo. Ni siquiera era una mirada crítica de su parte, sino más bien curiosa, que la dejó sentada sobre sus hombros como un sabio que intentaba descifrar un extraño fragmento de sabiduría mientras caminaba. Sus pequeños dedos lo pinchaban casi a cada paso, y sus preguntas eran constantes. Como si estuviera burlándose de él. ¿Lo estaba? No, seguro que no. ¿Por qué tienes marcas rojas en el pecho? No hay razón, respondió rápidamente. Ella tiró del cuello de su chaqueta para dejar al descubierto un chupetón. Parece como si alguien te hubiera mordido el cuello. Una gota de sudor le corrió por la frente. No sé a qué te refieres. ¿Qué es esta quemadura aquí? Nada. La pequeña Archon tarareó sin comprometerse y lo miró fijamente, pero no habló más sobre el tema. Era un testimonio de su edad que no tuviera que hacerlo. Después de todo, ella era la Archon de la sabiduría, sin importar su encarnación actual. Probablemente lo vio a través de él en cualquier caso. Dicho eso, si le importaba su pequeña aventura de una noche, o que él se acostara con el enemigo, no iba a dar su opinión, por ahora. Tal vez eso era lo mejor. Vive y deja vivir, ¿sabes? Había dejado muy en claro que no se sentía cómodo tocándola así mientras estuviera atrapada en ese pequeño cuerpo. Aún así, tenía la extraña sensación de que lo estaban juzgando en ese momento, probablemente solo su imaginación, ¿verdad? Kurama resopló. Clara, oye. No te ayudo. Mientras los demás se recuperaban de una noche de bebida, y quién sabe qué más, él había optado por llevar a su compañera Archon a dar un paseo por las colinas de Sumeru. Ella había insistido bastante en esa última parte, montándolo aún más. Probablemente fue lo mejor, en realidad. Furina había regresado a Fontaine en un pánico loco después de que él la había dejado salir del armario. Diablos. Apenas le había dicho una palabra antes de que ella saliera corriendo. Algo sobre que Sumeru no estaba a salvo y que Neuvillette estaba enojada con ella por haberse ido tanto tiempo. No entendía muy bien la última parte. La primera, al menos, tenía algo de sentido. Una vez más, maldita sea, Arlecchino. Incluso cuando no estaba allí, le causaba problemas. Qué problemático, de todas formas, probablemente volvería a ver a Fuina muy pronto, dado que Fontaine era probablemente el próximo destino. Incluso si algunas personas lo presionaban para que visitara esos lugares Liyue e Inazuma, su atención se centraba en Sumeru en ese momento. No estaba tratando de ser un héroe, maldita sea, preferiría vivir una vida pacífica, pero lamentablemente parecía que ese no iba a ser el caso. Lo que hubiera dado por que Paimon lo animara en este momento, pero ella estaba profundamente dormida con los demás, durmiendo la monacal de la fiesta. Ella, al menos, lo hacía sentir mejor. Nunca se trató de salvar el mundo con ella, solo de hacer lo correcto. Es como ayudar a Naida, ¿sabes? Había elegido ayudarla no porque ella se lo exigiera, sino porque él quería hacerlo. Para alguien a quien tan a menudo se le negaba la libertad de elección, la capacidad de elegir marcaba toda la diferencia del mundo. Esa era parte de la razón por la que no se había llevado bien con los caballeros de Favonius al principio, por no hablar de Rosaria. Maeve y Naida no le habían hecho tales exigencias y, como tal, había optado por ayudar a esta última únicamente por eso.
Claro que había pasado por un comienzo difícil con otros antes, Shene, Beidou y Lisa me vinieron a la mente, no ni Lou Deria, pero no se sentía tan a gusto con ellos como con su compañero Archon. Naida era diferente. Y además, se veía tan triste en esa jaula, ¿y qué viene después de que la hayamos restaurado, eh? No estaba seguro. Gran parte de su trabajo había estado divagando hasta ese momento. Tal vez tenía algo que ver con la gnosis que llevaba en el pecho. O tal vez, solo tal vez, había comenzado a cambiar. Cambiar. Esa era la palabra, ¿no? Había tanto que cambiar aquí en Sumeru ahora que se había deshecho de los sabios. Cosas que arreglar, reparar, enmendar. El marchitamiento aún necesitaba atención, y aunque él podía y había logrado vencerlo con su propia vitalidad, Naida le advirtió que no lo hiciera por razones que él todavía no podía entender del todo. Si él podía soportar ese dolor para que el mundo no lo hiciera, ¿no debería hacerlo él también? Y restaurarla, ni siquiera sabía cómo hacerlo, o si podía hacerlo. Todos contaban con él, lo esperaban con seriedad. ¿Cómo se supone que voy a arreglar las cosas aquí? Una breve punzada de pánico hizo que su corazón se acelerara. Se encontró hiperventilando un poco, con gotas de sudor perlándose en su frente. ¡Ey! Un cabello claro le hizo cosquillas en la nariz y levantó la vista para encontrar el rostro de la pequeña diosa a centímetros del suyo, boca abajo. Ella estaba de pie sobre sus hombros, inclinada sobre él, con las manos en sus mejillas, mirándolo fijamente. Has estado callado por un rato. ¿Estás bien? Estoy bien, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo sonreír. Solo estoy estresado. Ella le pellizcó las mejillas y las obligó a sonreír. ¿Esto ayuda? Él se rió un poco. ¿En serio? Sí. Bien, tarareó y se sentó sobre sus hombros. Decidas lo que decidas, estoy contigo, le señaló con el dedo meñique. Te lo prometí, ¿recuerdas? Pase lo que pase. Su risa se convirtió en carcajada. ¿Más paseos, entonces? Ella sonrió radiante. Camina con mucho entusiasmo. Oye, esa es mi frase. Entonces deberías haberlo usado. Entonces ella apartó la mirada de él, con un leve rubor rosado en sus pálidas mejillas. Oye, una vez que tenga un cuerpo apropiado, me preguntaba, ¿podríamos? Un susurro en la maleza que había frente a ellos atrajo su atención. Naruto chasqueó la lengua y levantó una mano frente a él. Espera un momento, no había estado prestando atención y era culpa suya, estaba perdido en su propio pequeño mundo. No era de extrañar que se hubieran topado con esa gente. Eran un grupo decididamente desaliñado, vestidos con ropas de cuero que no combinaban y otras cosas que no le gustaban. Ellos mismos tenían un aspecto aún peor, desaliñados, sucios, con cortes de pelo al azar, además de algunos parches en los ojos y bufandas. Incluso sus armas habían visto días mejores, a pesar de lo picadas y desportilladas que estaban. Y ellos sinceramente pensaban que eran peligrosos. Contó 6 en total, cada uno de los cuales se movió rápidamente para rodearlos a ambos. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? Su líder, un patán de pelo negro y barba tupida que llevaba un pañuelo rojo, colgaba una lanza sobre su hombro con una mueca de desprecio. Unos viajeros extraviados, parece que se olvidaron de pagar el impuesto. Naida inclinó la cabeza y su cabello claro le cayó sobre un brillante ojo verde. ¿Impuestos? Para los caminos, ya ves, ella parpadeó. Pero no estamos en una carretera. El bufón barbudo se enfureció. Bueno, aún tienes que pagarlo. Naruto suspiró. ¿En serio? ¿Bandidos? Aquí de todos los lugares. ¿Qué es esto, un juego de rol? Naida inclinó aún más la cabeza, silenciosamente inquisitiva. ¿Qué demonios es un juego de rol? Algo de mi mundo, dijo, extendiendo la mano y acariciando su cabeza, lo que le provocó una risita complácida. Piensa en ello como un juego. Oh, juntó los dedos y comprendió rápidamente. ¿Eso hace que esto sea una misión, entonces? El fantasma de una sonrisa se dibujó en sus mejillas bigotudas. Sí, supongo que sí. El líder de los bandidos blandió su lanza, ¿o era una alabarda? Siempre es difícil saberlo, y les gruñó con la cara roja. No nos ignores o habrá problemas. Así se sintió Orochimaru cuando los miró fijamente en el bosque de la muerte. Un maestro enfrentándose a 3 idiotas, totalmente fuera de su alcance. Una banda de tontos demasiado valientes o demasiado estúpidos para darse cuenta de que estaban en desventaja. Podía apreciar la ironía, si aún no tenía la mejor opinión de dicho Sanin serpiente. Sus ojos se entrecerraron hasta formar 2 rendijas azules.
¿Y qué clase de problema sería ese? De este tipo. Gruñó el matón mientras le lanzaba un puñetazo directo a la cara. Lento. Descuidado. Triste. Naruto puso los ojos en blanco y arrojó a Naida directamente al aire, enviándola a volar fuera de peligro con un grito de sorpresa. En el mismo momento se inclinó hacia atrás, dejando su columna casi paralela al suelo cuando el puñetazo pasó de largo y le clavó una pierna en el único lugar donde ningún guerrero que se precie deseaba recibir una patada. El matón se desplomó con un gruñido, agarrándose la ingle. Todo esto, en un abrir y cerrar de ojos, un instante realmente. Naida cayó estrepitosamente del cielo un instante después, gritando a todo pulmón. Naruto atrapó al pequeño archón con una sonrisa. Te atrapé. Esperaba enojo, indignación por lo menos. En cambio, ella se rió y aplaudió, completamente encantada. Fue divertido. Otra vez, otra vez. Tentador, pero no. Agitó una mano hacia los bandidos y una ráfaga de viento surgió de sus dedos, arrojando al tonto contra sus compañeros. Cayeron en un montón de brazos y piernas enredados, gritando y escupiéndose unos a otros. Con su vergüenza, esperaba que ese fuera el final, que prevalecieran las cabezas más frías y que estos matones desventurados se dieran cuenta de lo desesperadamente superados que estaban. No lo hicieron. Para su disgusto, el arrogante patán tuvo la voluntad, el descaro, de levantarse de nuevo. Beba. Así que tienes visión, ¿y qué? Naruto casi admiró su espíritu valiente. Casi. ¿Tienes alguna idea de quiénes somos? ¿Deberíamos? Él dejó escapar un suspiro. Este tipo no tenía ni idea, ¿no? Qué triste. Ambos somos arcontes, idiota. Vete de aquí de una vez. Buen intento, pero no voy a caer en eso, dijo el bandido, quitándose un hilo de sangre de la nariz y apoyándose pesadamente en su lanza. Pero no puedes luchar contra nosotros y proteger a tu hija al mismo tiempo. La mandíbula de Naruto se abrió con un chasquido en silenciosa consternación. ¿Qué dices ahora, idiota? El rostro de Naida se ensombreció. Hija. No. Sin darse cuenta de su inminente destino, el idiota se atrevió a apuntarle con su arma. A por ellas, muchachos. A por ella. Sujétenla. Lo hicieron en 3 pasos. Y la tierra los negó. Raíces espinosas y salvajes brotaron del suelo y atraparon sus pies, sus brazos, sus piernas. Todos ellos, fueron arrastrados hasta el suelo y obligados a postrarse ante ella. Hija, repitió Naida suavemente, alargando la última sílaba con un suspiro sedoso. ¿Acaban de llamarme tu hija? Naruto intentó responder, realmente lo hizo. Ella no le dio la oportunidad. Saltó de sus hombros y se posó frente a él en un columpio de luz verde. Con un chasquido de dedos, ató con fuerza las extremidades del líder de los bandidos y usó su elemento dendro para ponerlo de pie, balanceándolo frente a ellas como una marioneta loca. Lo arrastró hacia adelante con un movimiento de muñeca. ¿En qué mundo me parezco a su hija? Le preguntó al cretino, que ahora temblaba. ¿Ves el más mínimo parecido entre nosotras? El bandido tragó saliva. No. Entonces, ¿por qué me llamaste su hija? Otro trago siguió al primero. Fue un desliz de la lengua. Ya veo, dijo frunciendo los labios. Entonces, la estupidez estaba en juego. Escúchame bien. Ese es mi compañero, mi futuro esposo a todos los efectos. Yo no soy su hija. ¿Entiendes? Naruto chilló. El bandido asintió, rápido y ferviente. Ella le agarró la barbilla. ¿Te das cuenta de quiénes somos ahora, buen señor? Su presa temblaba ante ella, como un insecto atrapado en una trampa para moscas. Estoy empezando a... murmuró, sellando su destino. Normalmente pediría una disculpa, pero me han hecho enfadar bastante. Me temo que ahora tendrán que pagar con sus vidas. Hablando así, suspiró y lo arrojó de nuevo al suelo para que se uniera a sus compañeros. Son niños muy traviesos. No los hagas sufrir demasiado, querido. Ah, bien. Entonces estaban de acuerdo. Un momento después ya estaba sobre los bandidos. Los pobres bastardos lo pasaron mal. Un momento muy malo, en verdad. Cuando todo estuvo dicho y hecho, y sus cuerpos destrozados yacían ante él, se pasó una mano por el cabello y suspiró. Bueno, miren eso. Después de todo, caminar con entusiasmo lo hacía sentir mejor. Naida tarareó. ¿Damos otro paseo? Diablos, sí. Bien, volvió a subirse a su hombro y tarareó mientras se ponía en camino.
Por un momento, pensé que ibas a ser un tonto y prolongar la pelea para tu propio disfrute. Naruto se burló ante la mera implicación de tal cosa. No hay nadie así por aquí. 000. Mabuika estornudó. Frunciendo el ceño, inhaló una vez y miró alrededor de su habitación. Tenía la extraña sensación de que alguien estaba hablando de ella justo ahora. 000. Naruto y Naida regresaron a la ciudad unas 3 horas después, con la ropa salpicada de sangre de bandido. Cada uno lucía la sonrisa más grande, como una pareja de gatos que atraparon al canario. Shene lo vio y no pudo evitarlo. Hizo pucheros. ¿No es justo? ¿Qué es la justicia? La ciudad de Fontaine estaba tranquila esa noche, una rara pausa en la maquinaria en constante movimiento de su política y sus espectáculos. Las grandes torres y los intrincados canales, habitualmente animados por el murmullo de las conversaciones y los ecos del arte, permanecían inactivos bajo la atenta mirada de la luna. Incluso los canales, siempre fluidos e inquietos, se movían lentamente, como si estuvieran dominados por el peso de los días pasados. Furina, la archonidero de nombre, aunque no en realidad, caminaba sola por las calles adoquinadas y empapadas por la lluvia. Sus pisadas marcaban un ritmo suave y solitario en medio de la quietud. El olor a piedra mojada y salmuera flotaba en el aire, un presagio de la tormenta que había pasado, y tal vez de una que estaba por llegar. Ella casi había muerto. El pensamiento se le quedó pegado a la mente como un percebe al casco de un barco, afilado e inamovible. Por más que intentó quitárselo de encima, permaneció allí, como un susurro frío que roía los límites de su compostura. El recuerdo de aquella mujer, fría, eficiente, despiadada, era como una espada en su garganta incluso ahora. Arlecchino había atacado sin dudarlo, deslizándose entre las sombras tan rápidamente como había emergido. Y si no fuera por él, por la presencia de aquella maldita rubia enigmática, Furina sería poco más que una nota a pie de página en la historia de Fontaine. ¿Y qué había hecho desde entonces? Desempeñó su papel, sonrió, lució su corona de autoridad vacía mientras la verdadera gobernante de Fontaine observaba desde la lluvia. Una risa amarga amenazó con escapar de sus labios, pero se la tragó. ¿De qué servía, en realidad? ¿De qué servía una archón que no podía protegerse a sí misma, y mucho menos a su nación? Las aguas de Fontaine eran profundas, pero esa noche se sentía tan superficial como los charcos que había dejado atrás la tormenta. El aire de la tarde era fresco, con un toque de sal y pesar. Se ajustó el abrigo, pues la fina tela no le ofrecía demasiado consuelo. Los grandes y relucientes salones de la ópera Epiclés se habían quedado muy atrás. Allí, en los distritos bajos, la ciudad era diferente, más tranquila, sin espectáculo. Las farolas parpadeantes proyectaban sombras vacilantes contra las paredes de piedra húmedas. Su tenue resplandor era la única compañía que tenía. Se detuvo en un pequeño puente que daba a un canal en calma y cerró los dedos alrededor de la barandilla de hierro. El agua que había debajo reflejaba las luces de la ciudad en ondas irregulares que distorsionaban sus formas. Se quedó mirando su propio reflejo, una cosa vacilante e incierta, fracturada con cada temblor de la corriente. Soltó un suspiro lento y dejó caer los hombros. Sin audiencia. Sin juicios. Por una vez, no tuvo que fingir. El viento cambió. Fue algo sutil, pero lo sintió de inmediato, poco natural en su momento. Un susurro contra su piel, que traía consigo algo familiar. Una advertencia. Y yo que pensaba que te habías perdido camino a casa, su sangre se convirtió en hielo. Lentamente, deliberadamente, se giró. Una figura se apoyaba contra la luz de la lámpara, con los brazos cruzados de esa manera relajada y exasperante. No era él, no era el original, pero se parecía bastante. Su cabello dorado reflejaba el resplandor de la farola y se movía ligeramente con la brisa. El clon la observaba con ojos inescrutables. Su presencia era una intrusión deliberada en la frágil soledad que ella se había forjado para sí misma. Naruto. O mejor dicho, un pedazo de él. Los dedos de Furina se apretaron alrededor de la barandilla, pero su voz, cuando habló, fue firme. ¿Qué quieres? Los labios del clon se curvaron, no exactamente como una mueca, ni exactamente como una sonrisa. Esta noche estás lejos del gran escenario, Archon. Un destello de algo peligroso pasó por su expresión, pero se desvaneció con la misma rapidez. Y tú estás lejos de tu amo. Ladeó la cabeza, fingiendo indiferencia a pesar del peso que le oprimía el pecho. ¿Debo asumir que se trata de una visita social o has venido a recordarme mi propia insignificancia? Su mirada permaneció fija en la de ella, inescrutable, firme.
Eso depende. Dio un paso hacia adelante, la luz de la lámpara proyectaba sombras alargadas detrás de él. ¿Sigues tan desesperada por demostrar tu valía que preferirías morir antes que aceptar ayuda? Su respiración se entrecortó, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. El recuerdo de la espada de Arlecchino apareció en sus ojos. La absoluta y brutal eficacia con la que la habían dominado. La forma en que su vida había quedado reducida a un mero cálculo, una pausa momentánea en los planes más grandiosos de fuerzas más poderosas. Y la forma en que él, Naruto, había intervenido. Sus dedos se clavaron en la fría barandilla de hierro. La despreciaba. La impotencia. La idea de que su supervivencia no había sido obra suya. Furina levantó la barbilla y le dio un tono de acero a su voz. Soy la Archon Hydro. No necesito que me salven. El clon no se rió. No se burló. Simplemente la miró fijamente durante un largo y pesado momento antes de hablar finalmente. Entonces pruébalo. El desafío flotaba en el aire entre ellos, pesado e innegable. Las aguas de Fontaine eran profundas, pero también lo eran las cargas de su archón. Y a pesar de toda la bravuconería que pudo reunir, Furina sabía la verdad. Se estaba ahogando. La pregunta era, ¿todavía tenía fuerzas para nadar? Tienes la mala costumbre de deambular, dijo el clon, con una voz que tenía un tono irritante, como si se tratara de otra conversación casual y no del último de una serie de encuentros no deseados. El jefe quería asegurarse de que no te metieras en problemas. Otra vez. Furina se puso rígida. Tú, él no, interrumpió el clon, sonriendo. Pero bastante parecido, supongo. Ya sabes cómo es. Nos parecemos, sonamos parecidos, pero yo soy prescindible. Bueno, casi. Sus ojos dorados brillaron bajo la luz de la lámpara, un eco extraño de los del original. ¿Está bien, su gracia? Ella frunció el ceño y se cruzó de brazos. ¿Me veo bien? No lo creo, exhaló el clon, encogiéndose de hombros con una indiferencia practicada. Uno se acostumbra, ¿sabe? Casi muriendo. Duele menos después de un tiempo. Bueno, físicamente. ¿Mentalmente? Sí, eso es algo completamente diferente. Su ceño se profundizó. Eres insoportable. No es la primera vez que oigo eso, dijo con una sonrisa relajada. Pero tampoco será la última. Quería borrar esa expresión de suficiencia de su rostro. Lo peor era que no se equivocaba. En realidad, no. La sensación de estar cerca de la muerte todavía la atormentaba, fría e ineludible. El recuerdo de esa espada, de la presencia de Arlecchino, tranquila, eficiente, como si la vida de Furina nunca hubiera importado en absoluto, estaba grabado a fuego en sus huesos. Debería haber sido lo suficientemente fuerte para detenerlo. Pero no había sido así. Sus dedos se hundieron en las mangas de su abrigo, las uñas presionando contra la fina tela. ¿Y qué? ¿Ahora eres su chico de los recados? Más bien como su sombra, respondió el clon, ladeando la cabeza. Voy a donde él no quiere ir, veo cosas para las que no tiene tiempo. Es útil estar en dos lugares a la vez. Su mirada se agudizó y el tono cambió ligeramente. Te vendría bien algo así, ¿no? Furina la apretó más fuerte. No necesito ayuda. Sus labios se curvaron, pero había algo diferente en su expresión ahora. Menos diversión, más escrutinio. Es una forma divertida de decir casi muero y me asusté muchísimo. Su mandíbula se apretó. No tienes por qué admitirlo, continuó él, apoyándose en la barandilla junto a ella. Lo llevas escrito en la cara. Se dio la vuelta y bajó la mirada hacia el agua. El canal reflejaba el resplandor dorado de las farolas y su superficie se movía con alguna ondulación ocasional que distorsionaba la luz. Igual que ella. Débil. Incompleto. Reflejo de algo mayor, pero nunca la cosa en sí. Un sabor amargo llenó su boca. ¿Por qué te importa? Preguntó finalmente, su voz ahora más tranquila, apenas más que un susurro en la noche. El clon se encogió de hombros. Yo no, en realidad. Pero él sí. Eso la tomó por sorpresa. Él, tragó saliva. ¿Él te envió? Algo así, admitió, observándola con atención. Y, bueno, se dio un golpecito en el costado de la sien. Al cabo de un tiempo, adquieres algunos de los hábitos del original. Incluso los más molestos. Furina soltó una risa seca y sin humor. ¡Qué trágico! De verdad, dijo solemnemente, poniéndose una mano sobre el corazón. El silencio se prolongó entre ellos. El viento susurraba por las calles vacías y se enroscaba a su alrededor como un espectro invisible. Fontaine, a pesar de toda su grandeza, parecía terriblemente pequeña en ese momento.
Furina volvió su mirada hacia el clon. Dile, dijo ella, con voz firme a pesar del peso de sus palabras, que no necesito que me vigile. El clon la observó por un momento, algo ilegible titiló en sus rasgos. Luego sonrió, suave, cómplice. La próxima vez podrás decírselo tú mismo. Sintió un calor intenso en el rostro de ella. ¿De verdad iba a dejar que todo terminara así? ¿Dejar que él se fuera y tuviera la última palabra? No. Cielos, No. finge hasta que lo logres. Espera. Entrando en pánico, se abalanzó hacia él y lo agarró de la manga. Antes de que te vayas, ¿puedo llevarte a recorrer mi bella nación? El clon de sombra hizo una pausa. Estoy escuchando, mientras tanto, desde los tejados de arriba, un par de ojos violetas observaban el encuentro con una expresión que podría describirse como, decepción exasperada. Neuvillette se consideraba un ser razonable. Bueno, en la medida en que podría serlo, dado su papel como presidente del Tribunal Supremo de Fontaine. No era un verdadero soberano, pero creía en la justicia y el orden. Como corresponde a quien supervisaba la oratrice mécanique d'analyse cardinale. De hecho, la oratrice mécanique d'analyse cardinale era el epítome de ello. ¡Viva la oratrice mécanique d'analyse cardinale! Observó a Furina arrastrar por la muñeca a cierto caballero rubio, charlando alegremente todo el tiempo. ¿Qué carajo? Esto le disgustaba casi tanto como le disgustaba la comida frita y la comida a la parrilla sin salsa. Hay que informar a la oratrice mécanique d'analyse cardinale. Después de madura reflexión, Neuvillette suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Furina parecía feliz. Contenta, como no lo había estado en años. No me ocupo de esto, murmuró en voz baja, desapareciendo en la niebla. Ella puede ocuparse de sus propios problemas esta noche, mientras tanto, en otro lugar de Fontaine. Entonces tu verdadero nombre es Perore, ¿eh? La guadaña de Arlecchino estaba en la garganta del clon antes de que éste pudiera siquiera parpadear. ¿Dónde está? Preguntó ella, con una voz tan afilada como la que se clavaba en su piel. Sus ojos carmesí brillaban como brasas en el oscuro callejón, su intensidad prometía dolor si él decidía poner a prueba su paciencia. No mientas. No disfrutarás de las consecuencias. Creo recordar que la última vez ambos disfrutamos de ellos. Ella siseó y se dispuso a cortarle la garganta, pero él agarró el mango de su arma y le impidió hacerlo. Es bueno verte de nuevo también. El clon, idéntico en apariencia al que se enfrentaba a Furina, le sonrió desde su posición comprometida, completamente imperturbable. Vamos, vamos, no hay necesidad de ponerse violento. El jefe no estaría feliz si me mataras. Este, no era el original, ¿verdad? Ella lo notaba. Era más débil. Un fascículo, una mera sombra de su verdadero yo, imbuida de un fragmento de su conciencia. Su agarre se hizo más fuerte. Así que él está aquí. No dije eso. Su sonrisa burlona se hizo más amplia y sus dientes brillaron a la tenue luz de la lámpara. ¿Me creerías si te dijera que solo estaba vigilando las cosas? El jefe tiene la costumbre de anticiparse a los problemas. La mirada de Arlequín se oscureció y su paciencia se agotó. Hablas demasiado. Y apuñalas demasiado. Giró la hoja apenas un poco, lo suficiente para arrancarle una mínima gota de sudor, pero no del todo. Cuidado, murmuró, con un tono engañosamente suave. No estoy de humor para juegos. Me has herido, respondió el clon, con una fingida ofensa que se reflejaba en sus palabras. Literalmente. Ella lo ignoró. ¿Y si te quito la cabeza, lo sentiría? La sonrisa permaneció, pero algo afilado acechaba debajo de ella ahora. Precaución, cálculo. Oh, alguien ha estado haciendo su investigación, se rió el clon, ladeando la cabeza ligeramente a pesar de la cuchilla en su garganta. Digamos que no te gustaría lo que sucederá a continuación. Sus ojos dorados brillaron con picardía cómplice. ¿Por qué no tratamos de ser civilizados, eh? No eres mi enemigo. No soy el tuyo. Dejémoslo así. Arlecchino frunció los labios, sin impresionarse. Asumes demasiado. Y sin embargo, aquí estamos, reflexionó, mirándola de arriba abajo, midiendo algo que no había dicho. Si realmente quisieras que muriera, lo haría. Pero estás dudando. Ella se burló. Difícilmente. Entonces, adelante, la desafió, bajando ligeramente la voz. Mátame, por lo que no te servirá de nada. Córtame la cabeza aquí, en este hermoso callejón, y veamos qué pasa después. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, cargado de tensión. El murmullo distante de las calles de Fontaine era el único sonido que llenaba el vacío.
El corazón de la ciudad seguía latiendo ajeno a la silenciosa batalla de voluntades que se desarrollaba en sus sombras. Entonces, con una exhalación aguda como el filo de un cuchillo, Arlecchino retiró su arma con expresión ilegible. HMPH. Le dirás que hablamos. El clon se rió entre dientes, moviendo los hombros como si se sacudiera el fantasma de su espada. Oh, no te preocupes. Él ya lo sabe. Sus ojos brillaron con algo indescifrable. ¿Molestia? ¿Diversión? Tal vez ambas cosas. Entonces esperemos, por tu bien, que sea más inteligente que tú. Dicho esto, dio un paso atrás hacia la oscuridad, con la intención de desaparecer tan rápido como llegó. Ella no estaba preparada para la sonrisa del doppelganger. Sobre eso, el clon de sombra señaló hacia arriba. Arlequín siguió de mala gana su dedo hacia los tejados de arriba. Media docena de ojos azules la miraban fijamente, cada uno con su dueño en distintos estados de preparación. Todos estaban armados. Uno de ellos podría ser manejado por ella sola, pero 6. Además del que la estaba mirando fijamente en ese momento. Arlequín no era propenso a los ataques de palabrotas. Sin embargo, ahora mismo, ella juró por completo. Aprendí un par de cosas desde que me convertí en Archon. El clon de Naruto agarró su guadaña y se apoyó tranquilamente contra ella, listo y dispuesto a sacrificarse si eso significaba darles una oportunidad a sus camaradas. Siempre debes estar preparado, estar en más de un lugar a la vez y nunca, nunca, subestimes a mi enemigo. ¿Quién eres tú, Peruere? ¿Un aliado o un enemigo? Se le erizaron los pelos. Mis objetivos se alinean con los de Fontaine. Él sonrió radiante. ¡Qué coincidencia! Yo también. Entonces tenemos un acuerdo. Quería jugar al juego de la intimidación, ¿no? Bueno, Teo podía jugar a ese juego. Dime, ya que eres una pálida imitación del original, ¿él experimenta todo lo que tú haces? Sí, claro, su torturador le dedicó una amplia sonrisa que habría quedado mejor en el rostro de una bestia que en el de un hombre. Obtiene nuestros recuerdos, emociones y experiencias cuando morimos. ¿Por qué? ¿Piensas darnos una buena? Pequeña arrogante. Apartó su guadaña y le clavó 5 dedos tensos en el pecho. El clon le atrapó la muñeca. Travieso, travieso. Tonta. Su ataque había sido simplemente un precursor de su verdadero objetivo, conseguir que él la atrajera más cerca. En el momento en que lo hizo, ella empujó todo el peso de su cuerpo contra el de él, obligándolo a sentarse sobre los adoquines. En el momento en que lo hizo, ella se sentó en su regazo, cruzó una pierna sobre la otra y lo miró fijamente. Te presento a mis hijos. Ahora eres su madre. Para su crédito, el clon no palideció. ¿No debería ser al revés? No, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Yo soy el padre. El clon de sombra de Naruto parpadeó. ¿Ja? De vuelta en Sumeru, el gran señor Ruka de Bata dio la bienvenida al olvido. Llegó silenciosamente, suavemente, como una manta cálida mientras hablaba con su gente por última vez. Todos nos acurrucamos bajo el gran árbol de la sabiduría, escudriñando para percibir el mundo. Desde la tierra y desde la lluvia percibimos sus maravillas hasta que nos convertimos en un pájaro blanco que se posa sobre una rama y finalmente arranca la hoja más importante. Érase una vez, yo solo soñaba en este mundo. En mis sueños, todos soñaban también después de quedarse dormidos. De sus mentes surgían pensamientos maravillosos y salvajes. Algunos caían al suelo y otros flotaban hacia el cielo, conectando todas las cosas de este mundo en una red deslumbrante. Entre una plétora de mundos había numerosos mundos más pequeños, todos ellos del destino, que encontraban dentro del tapiz su resplandor brillante. Poco a poco comprendí que estas cosas indescriptibles y en constante cambio son las cosas más profundas del mundo. Solo ellos pueden repeler por completo la locura. Solo los sueños pueden despertar la conciencia de la oscuridad más profunda. Yo soy quien planteó esta pregunta, pero también quien buscó una solución. Salvar al mundo con los sueños de la gente solía ser mi respuesta. Y ahora, a pesar de mis objeciones, tú también has encontrado tu propia respuesta. Así que devolveré todos los sueños a la gente. Buenas noches, habitantes de Sumeru. Que esta noche tengáis la bendición de tener los sueños más dulces, sería su fin. Hasta que no lo fue. ¡No! No te vayas. La voz de Naida tembló, sus pequeñas manos se extendieron, sus dedos se aferraron a los últimos restos de la esencia de Ruka de Bata que se desvanecía. La diosa, tan vieja, tan sabia, pero tan frágil, le sonrió, radiante incluso mientras se disolvía en luz dorada, desenredándose en la vasta conciencia de Irminsul.
Por supuesto que no quería irse, aunque fuera un fragmento. Pero debía hacerlo. Era la única manera de remediar las cosas. Y así debe hacerse. El aire estaba cargado de tristeza. Las raíces de Irminsul temblaban, respondiendo al peso de la pérdida, a la inevitabilidad de lo que estaba sucediendo. Así es como tenía que ser, murmuró Rukadevata, con su voz suave como el viento entre las hojas, pero firme y resuelta. Naruto estaba de pie junto a Naida, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Pero detrás de esos ojos entrecerrados, algo ardía, algo feroz, inquebrantable, inaceptable. ¿Predestinado a ser? Repitió, en voz baja, peligrosa. Luego, con una inhalación profunda, dio un paso adelante, apretando los dedos hasta formar puños. ¿Sí? Bueno, al diablo con predestinado a ser. Una luz dorada surgió a su alrededor, danzando en el aire como brasas en una tormenta. La esencia misma de un dios se les escapaba entre los dedos, se disipaba en el éter, aceptaba su destino. Pero Naruto no aceptó el destino. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. Sus manos se extendieron, brillando con algo mucho más grande que el chakra o el poder puro, su voluntad. Estalló, envolviendo la forma desenredada de Rukadevata, apoderándose de ella con una fuerza implacable. Si crees que vine hasta aquí solo para perderte, estás totalmente equivocado. La forma etérea de Rukadevata se estremeció, su presencia desvanecida fue atrapada en un agarre invisible, su agarre. Pero, sin peros. Gruñó Naruto, con los ojos brillantes de desafío. Viviste una vez. Vivirás otra vez. Despertarás otra vez. Es una promesa. Naida jadeó mientras el aire a su alrededor crujía, brillando con una fuerza sobrenatural. La luz dorada de la esencia de Rukadevata, que debería haberse dispersado hacía mucho tiempo, se detuvo, sostenida en su lugar por algo más allá de la lógica, más allá de la voluntad divina. Las manos de Naruto se apretaron, todo su ser vibraba con poder, su sola presencia obligaba al mundo mismo a escuchar. Un temblor sacudió el reino de la conciencia. Un gran estremecimiento recorrió Irminsul, en lo más profundo de sus raíces. El aire se agitó. Y luego, la luz dorada se fusionó. No se desvanece, no desaparece, sino que se reforma. Tomando forma una vez más. Una respiración lenta y constante llenó el espacio. Unos dedos, antes efímeros, se volvieron sólidos. Una presencia, antes perdida, se volvió tangible una vez más. Naida se tapó la boca con las manos y sus luminosos ojos verdes estaban abiertos con incredulidad. Tú lo hiciste. Rukadevata se paró frente a ellos, completamente recuperada. Su elegante figura brillaba, su largo cabello esmeralda ondeaba como si estuviera atrapado en una brisa invisible. Flexionó los dedos y los miró con asombro. Imposible, susurró, sintiendo su propia existencia. Real, presente, innegable. Naruto exhaló, girando los hombros. Te lo dije. Detrás de ellos, el silencio se prolongó hasta que un sorbo rompió el momento. Lisa, que estaba holgazaneando en una mesa creada a partir de la esencia misma del reino de los sueños, se llevó la taza de té a los labios, sin inmutarse en absoluto. Bueno, eso fue todo un espectáculo, reflexionó, con sus ojos violetas brillando con interés. Espero que tengas pensado explicarme eso más tarde. Desde un costado, Shene frunció el ceño y cruzó los brazos con fuerza contra el pecho. Le lanzó a Naruto una mirada penetrante, con una expresión que se entremezclaba con la irritación y algo mucho más difícil de definir. TCH. Otro rival. Simplemente genial. ¿Estás enojado, no? Ella infló las mejillas, se mordió el labio y se alejó de él con un resoplido. Por supuesto que sí, gruñó Naruto, pasándose una mano por la cara. ¿Puedo tener un día normal? Lisa se rió entre dientes, palideciendo un lado de su rostro con una sonrisa muy elegante. ¿Dónde estaría la diversión en eso? Naida, todavía tambaleándose por lo que acababa de pasar, se giró hacia Naruto, sus ojos se llenaron de algo que parecía sospechosamente esperanza. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó ella. Él la miró, luego a Rukadevata, a los restos dorados de poder que aún giraban en el aire, respiró profundamente y luego sonrió. Porque no creo en lo que está destinado a ser. Creo en lo que elegimos. Rukadevata lo miró fijamente durante un largo momento y luego, lentamente, sonrió. Irminsul palpitaba, saludable y restaurado, susurrando en la inmensidad del paisaje onírico, llevando los ecos de algo nuevo. Algo imposible. Algo que no debería ser posible. Algo que había hecho posible gracias a su pura fuerza de voluntad. Ahora que lo hemos remediado, puedes disculparte por hacer llorar a Naida.
Ruka palideció. Jejeje, supongo que estoy en problemas, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Le clavó un dedo en el pecho. No te preocupes por eso. Discúlpate. Ahora. Ella se aferró a él. Preferiría mucho más que respondieras a mi pregunta, respuesta incorrecta. Sus dedos revolotearon rápido como una serpiente y pellizcaron. ¡Ay! Mi oreja. ¿Está bien? Está bien. Lo siento, Oro.